un estado corporal. Cuando hablamos de literatura, incluso cuando hablamos de educación, casi siempre olvidamos esa condición de existencia corporal y limitamos el conocimiento a la experiencia y la experiencia a la esfera de lo abstracto y lo conceptual, sin hacer de las ideas y del signo lingüístico un espacio encarnado y significativo. Esto ha sido así en muchos espacios educativos, más comúnmente en los institucionalizados, en las escuelas y en los liceos. Incluso, aun cuando se trata de una experiencia como la lectura. Ello aún y cuando todos encarnamos, como dice Sloterdijk, una sílaba viva que va de camino a la palabra, de camino al texto. Esa sílaba que se materializa y se va escribiendo desde su propio cuerpo para ser expuesta a la mirada del otro. Lo hacemos aun cuando Brunner afirmara que, cito, somos la narración de nuestros relatos y los relatos que nos son narrados. Aun y cuando la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 nos obligó a reconocer nuestro estado corporal existencial. A partir de su confinamiento, la privación, la enfermedad y en muchos casos, la muerte. En las escuelas buscábamos un ancla a la cual colgarnos para dar camino seguro a nuestras alumnas y alumnos, a nosotros mismos, a nosotras mismas. Pero no la encontramos. No solo por la incredulidad ante la debilidad de nuestros sistemas frente a un fenómeno de la naturaleza, sino porque hacía ya tiempo que las experiencias humanas se encontraban en un punto carente de miradas y experiencias sensoriales compartidas. Así comenzó el confinamiento y la educación a distancia generalizada, aunque sé que aquí en Salamanca eso no sucedió, que bueno, sí, creo que hubo un mes, sí, bueno, nosotros casi 2 años estuvimos así, en educación básica y educación superior, como en muchos otros lugares del mundo. Ahora tienes un teléfono celular, una tableta, y él no encontraba el botón de pulsar levantar la mano. Esto me indicó que era urgente una estrategia diferente. Nos habíamos olvidado de los cuerpos que piensan. Cambió entonces la mirada y transformamos el espacio virtual en un lugar físico, donde cada uno de los lectores o escuchas se sintiera cómodo para mirar, escuchar, compartir y dialogar. Aprendimos a hacerlo en el camino. La vía para hacer posible este lugar, otro, fue un canal de YouTube, que lleva por nombre Leer el Mundo, evidentemente en referencia al libro de Michel Petit y a Paulo Freire. La primera indicación en la hora del cuento era: acomódate en un sillón, en el piso, en un colchón. Ahora descálzate, tápate con una manta, siéntate con alguien, etc. La disposición del cuerpo era fundamental. La segunda indicación, como en nuestras clases presenciales, cuando las teníamos, era: escucha con los ojos, con los oídos y con el corazón. Pareciera fácil implementar un programa de lectura a voz alta en línea. Por cierto, algunas lecturas eran sincrónicas, otras asincrónicas. En algunas estaban conectados y conectadas todos, en otras podían acceder en el momento que tuvieran disposición corporal y anímica para hacerlo. Pero el ejercicio me demandó a mí, como mediadora, educar la voz, aprender, además de las cuestiones técnicas de grabar un video, a mover mi cuerpo frente a una cámara, a moverme de forma diferente, a estar en el mundo de otra forma. Habilidades escénicas que, por cierto, pues para ellas nunca fui preparada ni entrenada. Entonces me di cuenta de que mi propia formación había sido negligente con la educación desde las posibilidades del conocimiento corporal. Estos acontecimientos, replicados en muchas experiencias educativas y de mediación lectora en todo el mundo, me condujeron de vuelta a la fenomenología, a pensar que la vida anímica no solo nos es asequible por medio de la experiencia del sí mismo, sino también mediante la experiencia de lo ajeno. ¿Cómo podríamos trasladar en este medio virtual la experiencia de lo ajeno a lo propio? La experiencia corposensorial de lo ajeno. La respuesta apareció en la literatura infantil y juvenil. En el libro Álbum y su posibilidad semiótica multimodal para significar fenómenos interoceptivos mediados por el mundo,
por un mundo imaginario montado en el escenario creado por autores e ilustradores. El relato como nueva fuente de experiencia no ofrece solo algo homólogo de lo que ofrece la experiencia misma, sino también algo nuevo, en tanto que funda, y cito a Husserl, para todos nosotros, conscientemente y por cierto como experiencia, las diferencias de lo propio y de lo ajeno, así como las peculiaridades de la vida comunitaria, cómo nos conformamos en común. Los libros fueron para este ejercicio de mediación algo más que un pretexto para hablar sobre. Fueron experiencia encarnada y en muchos casos se descubrió ese algo nuevo que todos compartimos. Las lecturas se convirtieron en experiencias compartidas en un mundo distópico, ya que un individuo está siempre en un mundo como círculo de convergencia, y un mundo no puede ser formado ni pensado sino alrededor de individuos que lo ocupan y lo llenan. Nos construimos en la colectiva acción de representarnos en los otros. Nos rodeamos de cuerpos y voces que hablan de las nuestras propias. Si mi voz existe, es porque otro me escucha. Esa es la semilla de la esperanza, porque al compartir mi voz, como hago hoy, me entrego al acto humanitario de sabernos existencia colectiva. El arquitecto finlandés Pajasma dice en su libro La mano que piensa, que en su opinión el pensamiento sensorial y corporal es esencialmente fundamental en todos los fenómenos artísticos y en todo el trabajo creativo. Para mí, como para Pena, la lectura es un acto de creación permanente. Por lo tanto, lo sensorial y lo corporal tienen que estar ahí. Este acto creativo, que también es la lectura, se vive desde la mediación del cuerpo y se vive en los actantes encarnados que aparecen en los relatos, en los libros. La experiencia ajena se apropia, se encarna con todas sus posibilidades emotivas y sensoriales. Por esta razón, la voz como instrumento sensorial y el cuerpo como posibilidad visual de transmisión de transmisión de experiencias lectoras fueron el canal para llegar a los lectores privados, estoy hablando de mis alumnas y mis alumnos, privados en ese momento de la corporalidad de las experiencias en la sala de lectura que les mostré antes y de la materialidad que ofrecen los libros. El día de hoy no traigo mis libros intencionalmente, estoy tratando de exponer cómo sucedió, porque para mí el libro álbum es una herramienta multimodal, muy rica, precisamente en su materialidad, en la posibilidad de manejo con el cuerpo, de tocar, de manipular, en todas sus opciones de formato. A propósito, no los traigo. Normalmente aquí tendría una mesa llena de libros. Pero bueno, tiene una razón. Y bueno, ¿y qué hay de tranquilizante en la voz humana que nos vincula a ella desde la cuna? En la memoria guardamos las nanas, los arrullos, pero también en la piel. Y aún así, dice otra vez Pajasma, nuestra experiencia corporal rara vez se identifica con la base misma de nuestra interacción e integración con el mundo, o de nuestra conciencia y entendimiento de nosotros mismos. Pensamos que todo está aquí, el concepto, el entendimiento, en la razón. Bueno, eso ha cambiado, ¿no? Desde los años 70, 80, pero pues esto nos hizo todavía mirarlo desde otra perspectiva. La LIG, en especial el libro álbum, como decía, con la mediación de un lector acompañante, ofrece a niños y niñas una experiencia multimodal que quizá reemplace algunas experiencias que muchos ya no viven en función de un desarrollo, de un sentido de la empatía y la compasión diferentes a los que ofrece, pues bueno, la vida individualista y molecular de hoy en día, ¿no? Creo que esa empatía y compasión, creo sinceramente que eso puede suceder a partir de la literatura infantil y juvenil, especialmente los libros álbum. Voy a dedicar un poco más. No quiero dejar de decir esto. En ese sentido, pues el sentido de la belleza y el juicio ético surge de captar causalidades e interdependencias incuestionables en la vida que podemos encontrar en estos libros. Que propone María Emilia López, que envuelve con la voz y el cuerpo a receptoras y receptores de la lectura, que les interpela directamente en términos que Michel Petit observa como indispensables, está
que esta mediación tenga sentido para los participantes y necesariamente que nosotros como mediadores estemos disponibles para el otro, que tengamos una capacidad de observación y una aptitud para interrogarnos y saber cuáles son estas obras que resonarán en tal o cual persona. Y bueno, a partir de ello, los libros hicieron presencia, los libros álbum en especial, y bueno, para contar estos cuentos, para tocarnos en voz alta, pues tuvimos que hacer una selección y seleccionar aquellas obras que resultaran en esa resonancia, como dice Michel Petit, en esa intencionalidad para tal o cual lector, lectora. No fue tan sencillo, pensando también en este escenario que no voy a explicar aquí, ya lo vivimos todo, en el que se estaban viviendo pues muchas situaciones diversas. Había que tocar el tema de la pérdida, sí, con niños pues de educación básica, de educación primaria, de la muerte, pero desde las diferentes capas de interpretación y desde las experiencias que en cada hogar se vivían. Esa posibilidad maravillosa la brindan los libros álbum. Y algo de esto se dijo en la conferencia inaugural. La literatura infantil y juvenil, ahí alguien dijo, lo que me preocupa es la L. ¿Cuál es la verdadera? ¿A qué le podemos llamar literatura, con esa L mayúscula? Pues a esas obras, creo yo, que tienen esa multicapa que permite que nos adentremos de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestras posibilidades en diferentes planos de interpretación. Bueno, una selección de libros álbum con estas posibilidades, pues con las restricciones que pudiéramos tener, nos permitió entonces conectar en ese canal de manera emocional y sensorial con los receptores desde las lecturas en casa. Estos son algunos de los libros que se seleccionaron para leer en ese canal. No son los únicos, o por supuesto no solo se habló de los temas de pérdida y de muerte, hay muchas otras cosas más ahí, pero quería resaltar aquí esto, porque no es que la literatura infantil hable de, o sea, un libro sobre la muerte, sobre la pérdida, sino que son experiencias estéticas que pueden tocar de diferentes maneras a esos receptores, receptoras o lectores. El viaje de Malca, el abrazo, el pato y la muerte. Bueno, aquí dice el pato y la muerte, no sé por qué en algunas versiones se llama el pato, la muerte y el tulipán, pero es el mismo. El hilo de la vida. Y bueno, también fuimos a algunos clásicos. Andersen, La niña de los fósforos. Hablábamos también ayer sobre las censuras en la LIG. ¿Por qué no habría que decirle a un niño que una pequeña que es pobre muere de frío? ¿Por qué no habría que mostrarles algo que están viviendo en el mundo? Entonces, bueno, esto no lo hace solo la nueva literatura infantil y juvenil, por eso puse estos 3 ejemplos. Cuento negro para una negra noche es un cuento también sobre no la peste, es una familia que vive aislada y llega, no sé si conozcan la historia, pero llega una mujer y su hijo con esa familia y tenían viruela. Entonces sucede lo mismo, tienen que aislarse, no pueden salir, no se pueden tocar. Esta sensación de corporalidad vetada pues está ahí, por eso lo usamos. Y pusimos Jim Botón y Lucas el maquinista porque aquí hicimos una lectura colectiva y entonces los niños pudieron escuchar las voces de todas sus maestras, de algunas madres, para conectar en diferentes niveles que solo pues lo hicieron conmigo y viéndome a mí todo el tiempo. Bueno, estas son algunas de las selecciones que se utilizaron y quiero decirles por último algunos hallazgos que pues yo puedo nombrar el día de hoy. ¿Qué escuchamos y sentimos cuando nos miramos en las pantallas que dispersan nuestra corporalidad de millones de bits de información para llegar al otro? ¿Qué hubiera sentido yo de estar en mi cocina hablándoles a ustedes desde Guadalajara y ustedes en Salamanca con este clima maravilloso? No lo sé, ya ahora ya no me acuerdo, prefiero esto.
¿Es este el truco de teletransportarse de Star Trek? Por breves minutos lo fue durante el confinamiento. Leer para las infancias es una experiencia para todos. Cuando el libro álbum implosiona la sencillez de la anécdota, todos esos que les mostré, la experiencia de la lectura multimodal se ofrece a los lectores de todas las edades. De eso no me quedó la menor duda. Capa por capa el relato cobra significación en la memoria, el cuerpo, la identidad y las experiencias. Sucedió algo interesante. Los padres se reunían alrededor de la hora del cuento. Los hermanos más grandes, los abuelos, los tíos se conectaban desde otras casas y entonces nuestra comunidad lectora creció. Y yo le atribuyo esto a la sencillez y capacidad de la literatura infantil y juvenil de conectar a todos en una comunidad, como dije al principio. Al final me di cuenta de que éramos todos los que necesitábamos un abrazo, la voz. Los padres me pidieron más lecturas y terminamos abriendo un canal de WhatsApp que usamos hoy en día para compartir lecturas en voz alta. Proponemos un tema al mes y se leen ya sea poesías o premios Nobel, qué sé yo, cualquier cosa es pretexto para seguir compartiendo voces. Pensé terminar esta presentación con mi voz mediada por las telecomunicaciones y ponerles uno de estos cuentos. Pero me pareció más pertinente en este Congreso de Literatura Escrita para Niños, Niñas y Jóvenes, darle voz a Valentina, una de mis alumnas de las sesiones de lectura que participó en un concurso El Mundo Después de la Pandemia, promovido por la Secretaría de Educación de Jalisco, mi estado, que fue un concurso para todos los estudiantes de educación básica, pero también para los maestros en funciones de docencia, y les permitieron ahí narrar sus experiencias durante la pandemia, en cuentos, poemas, dibujos y fotografías. Entonces, si me da el tiempo, quiero terminar con eso, con el cuento de Valentina, que pues está vinculado con lo que acabo de hablar sobre el cuerpo. Y que aunque yo sé que la literatura infantil y juvenil pues, tiene como las divisiones, ¿no? La adaptada para los niños, la escrita pensada en los niños y la que escriben los niños, bueno, ya sé, quiero darle voz a ella, que mi voz sea su voz. El síndrome. Era el primer día de clase. Después de mucho tiempo volvería a ver a mis compañeros, pero amanecí con dolor en la panza. Y siempre que despierto así pasa algo malo. Y esta vez no era una excepción. Me desperté y me cambié para poder ir a la escuela, sin olvidar mi cubrebocas y gel. Al llegar me encontré con varios de mis amigos, pero eran diferentes. Tenían ojeras gigantes. Aunque no le di importancia, ya que de seguro era por desvelarse jugando videojuegos o grabando TikTok, pero desafortunadamente sí sería un detalle muy importante. De repente me encontré con dos de mis amigas. Al verlas me di cuenta que tenían las mismas ojeras que yo. De hecho, tenían un poco menos. Las saludé de lejos, como de costumbre, y les pregunté que si habían visto las ojeras de los demás. Las dos me respondieron que sí, que ellas pensaban que yo también tenía las mismas, pero al acercarme un poco más se dieron cuenta de que se equivocaron. Las tres nos dirigimos a ver si llegaban más personas de nuestro grupo para guiarlas al salón. Mejor dicho, al comedor, que fue donde mudaron a nuestro grupo, ya que no había ventanas en el salón, entonces no tendríamos casi nada de ventilación. A lo lejos vimos a dos de mis compañeras bailando un TikTok de moda. La verdad no sabíamos por qué estaban en el salón, así que nos acercamos. Pero cuando esto pasó, se abalanzaron hacia nosotras. Rápidamente nos alejamos mientras ellas nos seguían. Algo que noté en ellas es que tenían las mismas ojeras que los demás. Al parecer mis amigas también lo notaron porque aceleraron el paso igual que yo. Al llegar al salón casi corriendo y con las dos niñas detrás de nosotras, todas se quedaron viendo como si fuéramos diferentes a ellos en algo. Así se nos quedaron viendo todo el rato hasta que nos sentamos. Algunos parecían cansados o angustiados por un juego, no lo sé, porque no paraban de repetir el nombre del videojuego que tuvieron que dejar de jugar para venir a la escuela. Otros solo se ponían a bailar como si luego fueran a subir los videos a TikTok. Todo era muy raro. De repente llegó la maestra. Estaba igual que los demás, con ojeras y cansada. Muy cansada. E igual que ellos, se nos quedó mirando, a mí y a mis dos amigas,
como si oliéramos a huevo podrido con catsup rancia. El cuento sigue más. No lo voy a terminar porque se los voy a dejar ahí. De este lado está el código para ingresar no solo a este, sino a más relatos de los niños. Solo quiero terminar diciendo que estas representaciones de las corporalidades en la pandemia, que trabajamos pues con la mediación lectora, tuvimos oportunidad de ver después cómo se vivían a partir de la escritura creativa. Y bueno, la intención finalmente siempre fue cerrar ese círculo de creación a partir de la literatura y su lectura compartida, con todas estas peculiaridades en la pandemia, y pues una escritura creativa que permitiera a los niños, las niñas y los padres y los acompañantes de esos niños y niñas pues sentir en cuerpo y voz estos libros que, como dije, tienen esa pequeña anécdota que, como decía Heidegger, el enigma, lo sencillo, lo simple, encierra el enigma de lo que permanece y es grande. Muchas gracias.